En los albores del tiempo, en un mundo donde el sol era un faro furioso y la tierra un crisol de fuego y polvo, existieron criaturas que dominaban los cielos, los mares y las llanuras. Los dinosaurios reinaban sin oposición. Sus gigantescas pisadas resonaban como truenos a través de los bosques de helechos y las ciénagas humeantes. Pero, ¿y si te dijera que en las sombras de este mundo titánico, una revolución silenciosa estaba germinando? Una transformación tan radical y profunda que daría origen a una de las criaturas más temidas y fascinantes del planeta. Una criatura que, a pesar de su reputación, es un testamento viviente de la increíble tenacidad de la naturaleza, la serpiente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un lagarto con patas se convirtió en el depredador sin extremidades que conocemos hoy en día? Acompáñame en un viaje a través de eones de historia, desde los pantanos del Cretácico hasta los rincones más recónditos de la Tierra moderna, para desvelar el misterio de la evolución de las serpientes. Imagínate el Cretácico superior, hace unos 100 millones de años. El supercontinente Pangea se había fragmentado en masas de tierra más pequeñas, y el mundo era un hervidero de vida. Los tiranosaurios acechaban en los bosques, los triceratops pastaban en las llanuras, y los pterosaurios surcaban los cielos. En este mismo periodo, la evolución de las serpientes comenzó a tomar forma. No eran las criaturas elegantes y sin extremidades que hoy asociamos con el término. Los científicos creen que sus ancestros eran lagartos terrestres que vivían en los bosques, probablemente depredadores de pequeñas presas. La evidencia fósil, aunque escasa, nos ha proporcionado pistas cruciales. Uno de los hallazgos más importantes es el de Nayash rionegrina, una serpiente primitiva de hace unos 90 millones de años, encontrada en la Patagonia. Este fósil es un verdadero tesoro, ya que a diferencia de las serpientes modernas, Nayash poseía extremidades posteriores funcionales. No eran grandes ni robustas, pero estaban claramente presentes, un vestigio de su herencia de lagarto. Este descubrimiento desafió la creencia popular de que las serpientes evolucionaron a partir de lagartos marinos, un debate que había dividido a los científicos durante años. La presencia de patas en Nayash sugiere que la transición ocurrió en un entorno terrestre o semiterrestre. La pregunta entonces es, ¿por qué perdieron las patas? La respuesta a esta pregunta nos lleva a una de las adaptaciones evolutivas más extraordinarias en la historia de la vida. Para entenderla, debemos considerar el nicho ecológico de estas criaturas ancestrales. En un mundo lleno de gigantes, la clave para la supervivencia de las serpientes era su capacidad para explotar espacios a los que otros depredadores no podían acceder. Un mundo de madrigueras subterráneas, de grietas en las rocas y de densa vegetación. En este entorno, las patas se convirtieron en un obstáculo. Imagínate a un lagarto tratando de moverse rápidamente a través de un túnel estrecho. Sus extremidades se interpondrían en el camino, ralentizando su avance y haciéndolo vulnerable. La selección natural favoreció a aquellos individuos que tenían patas más cortas y finalmente a aquellos que nacían sin ellas. La pérdida de las extremidades permitió a las serpientes moverse con una fluidez y una eficiencia sin precedentes en sus estrechos hábitats. Esto no solo les permitía escapar de los depredadores más grandes, sino también acechar y capturar a sus propias presas, como insectos y pequeños mamíferos. El cuerpo alargado y sin extremidades se convirtió en una máquina perfecta para el movimiento subterráneo, la natación y la escalada. El proceso no fue repentino, sino que se desarrolló a lo largo de millones de años. La evidencia fósil nos muestra un gradiente de reducción de extremidades, desde las patas funcionales de Nayash hasta las extremidades vestigiales presentes en algunas serpientes modernas como las boas y pitones. Estos últimos son un recordatorio tangible de su pasado de lagarto. En su esqueleto, cerca de la cloaca, se pueden encontrar pequeños espolones pélvicos, los únicos restos de lo que una vez fueron sus extremidades posteriores. Estos espolones no tienen ninguna función locomotora, pero pueden ser utilizados durante el cortejo. La evolución, en su infinita pragmática, a menudo reutiliza estructuras para nuevos fines. Así que la próxima vez que veas una boa o una pitón, piensa en esos pequeños espolones. Son una ventana a un pasado distante, un eco de una época en la que la serpiente era todavía un lagarto, caminando torpemente sobre la tierra. Este primer paso evolutivo, la pérdida de las extremidades, fue la chispa que encendió la increíble diversificación que vendría después. Desde los depredadores de madrigueras, las serpientes se expandieron a una variedad de nichos ecológicos, conquistando los árboles, los mares y los desiertos. Pero la historia de su evolución no termina ahí. La pérdida de las patas fue solo el principio.
había otras transformaciones anatómicas igualmente asombrosas que estaban a punto de ocurrir. Con la pérdida de las extremidades como primer y crucial paso, las serpientes se embarcaron en un viaje evolutivo que remodelaría por completo su anatomía y su fisiología. El cuerpo alargado ya no era solo una herramienta para moverse por túneles, sino que se convirtió en el lienzo sobre el que la selección natural pintó algunas de las adaptaciones más asombrosas del reino animal. Una de las primeras y más importantes de estas adaptaciones fue la evolución del cráneo y la mandíbula. Imagina el cráneo de una serpiente moderna. No es una estructura rígida como la nuestra. En cambio, es una obra maestra de la ingeniería flexible, un rompecabezas de huesos que pueden separarse y moverse independientemente. Este rasgo tan fundamental para su éxito no apareció de la noche a la mañana. Los primeros lagartos tenían cráneos más rígidos y la transición a la mandíbula flexible de la serpiente moderna fue un proceso gradual. La clave de esta transformación radica en la articulación de la mandíbula. En los mamíferos y muchos otros vertebrados, la mandíbula inferior está conectada al cráneo por una sola articulación. En las serpientes, la mandíbula inferior consta de dos huesos separados, unidos por un ligamento elástico. Además, el hueso cuadrado que en nosotros conecta la mandíbula con el cráneo es largo y delgado en las serpientes, lo que les permite mover la mandíbula inferior hacia adelante y hacia atrás. Esta serie de adaptaciones les da una apertura bucal increíblemente amplia, lo que les permite tragar presas mucho más grandes que sus propias cabezas. No es que las serpientes disloquen sus mandíbulas, una idea popular pero incorrecta. Más bien, su mandíbula está diseñada para desarticularse y expandirse de manera controlada. Este proceso es lento pero imparable. La serpiente caminará sobre la presa, alternando el movimiento de los dos lados de su mandíbula, arrastrando lentamente a su víctima hacia el esófago. Esta capacidad de tragar presas grandes fue una ventaja evolutiva masiva, ya que les permitía explotar una gama más amplia de fuentes de alimento. Un pequeño lagarto podría alimentarse de insectos, pero un lagarto con una mandíbula flexible podría comer ratones, aves y, en el caso de las grandes boas y anacondas, incluso animales tan grandes como capibaras o caimanes. Pero la evolución del cráneo flexible no es la única historia. El cuerpo mismo de la serpiente también sufrió una metamorfosis. La columna vertebral se alargó y se volvió increíblemente flexible, con cientos de vértebras, a veces hasta 400. Esto es en contraste con las 24 vértebras que tenemos nosotros. Esta hiperarticulación es lo que les da a las serpientes su fluidez característica, permitiéndoles moverse en un sinfín de formas, desde el ondulado lateral de una culebra hasta el movimiento recto de un gusano de tierra. Cada una de estas vértebras se conecta con una costilla, y estas costillas no están unidas por un esternón como las nuestras, lo que les da una flexibilidad adicional. Este diseño permite que el cuerpo de la serpiente se curve y se mueva de manera eficiente, lo que es esencial para la locomoción sin extremidades. La forma en que se mueven las serpientes es una maravilla de la biomecánica. Cada tipo de movimiento, serpentina, rectilíneo, acordeón o sidewinding, es una respuesta adaptativa a un entorno específico. Otro punto crucial en la evolución de las serpientes fue la adquisición de glándulas venenosas. Si bien no todas las serpientes son venenosas, la evolución del veneno es un hito crucial en la historia de la familia de las serpientes. Los científicos creen que el veneno evolucionó a partir de una saliva rica en enzimas digestivas. En un depredador que traga presas enteras, la capacidad de comenzar la digestión de la víctima mientras aún está viva es una ventaja significativa. Con el tiempo, estas enzimas se volvieron más especializadas y tóxicas, evolucionando para inmovilizar o matar a la presa antes de que pudiera escapar o contraatacar. Este proceso es una carrera armamentista evolutiva, donde la serpiente desarrolla un veneno más potente para superar la resistencia de sus presas, y las presas desarrollan una mayor resistencia para sobrevivir al veneno. Hoy en día, el veneno de las serpientes es una mezcla compleja de toxinas que atacan el sistema nervioso, el sistema circulatorio o ambos. La evolución del veneno permitió a las serpientes cazar presas más grandes y más rápidas de lo que de otra manera podrían. Fue una de las claves para su increíble éxito y diversificación en los últimos 60 millones de años, permitiéndoles ocupar nichos que de otro modo estarían fuera de su alcance. La evolución de las serpientes, una vez que se consolidaron las adaptaciones de la pérdida de extremidades y la mandíbula flexible, entró en una fase de increíble diversificación. El final del Cretácico y el inicio del Paleoceno, hace unos 66 millones de años, fue un periodo de gran turbulencia, pero también de oportunidad.
La extinción masiva que eliminó a los dinosaurios no aviares abrió nichos ecológicos vacíos que las serpientes, con su versatilidad, estaban perfectamente equipadas para ocupar. Las serpientes, siendo en su mayoría depredadores pequeños, no se vieron tan afectadas por los cambios ambientales como los gigantes del Mesozoico. Su tamaño compacto, sus cuerpos flexibles y su capacidad para esconderse les permitieron sobrevivir a la catástrofe. Y una vez que la competencia de los grandes depredadores terrestres desapareció, las serpientes florecieron. Fue en esta era, la Cenozoica, cuando las serpientes se expandieron por todo el mundo, evolucionando para adaptarse a una vasta gama de hábitats y estilos de vida. Surgieron las grandes constrictoras, como las boas y las pitones, que se volvieron expertas en cazar mamíferos y aves. Su método de caza, la constricción, es una adaptación evolutiva fascinante. En lugar de aplastar a su presa, aprietan cada vez que la víctima exhala, impidiendo que los pulmones se llenen de aire. La muerte es el resultado de la asfixia y la parada cardíaca, no de los huesos rotos. La fuerza de constricción de estas serpientes es tan inmensa que un pitón de roca africano puede romper huesos humanos. Por otro lado, la evolución de las serpientes venenosas también se aceleró. Los elápidos, como las cobras y las mambas, y los vipéridos, como las víboras de foso, evolucionaron para desarrollar sistemas de veneno altamente sofisticados, cada uno con su propio arsenal de toxinas. Esta evolución del veneno permitió a las serpientes cazar presas más grandes y peligrosas con menos riesgo para ellas mismas. En lugar de arriesgar una pelea prolongada, una mordida venenosa podía incapacitar a la presa en cuestión de segundos o minutos. El registro fósil de este periodo es crucial para entender esta diversificación. Los científicos han encontrado fósiles de serpientes que, aunque se parecen a sus parientes modernos, a menudo son significativamente más grandes. Un ejemplo notable es Titanoboa cerrejonensis, la serpiente más grande que haya existido. Vivió hace unos 60 millones de años en las selvas tropicales de lo que hoy es Colombia. Se estima que Titanoboa medía más de 12 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada. Para poner eso en perspectiva, era tan larga como un autobús y tan pesada como un pequeño coche. Su tamaño colosal sugiere que el clima del Paleoceno era mucho más cálido y húmedo que el de hoy en día, ya que las serpientes, al ser ectotérmicas, dependen de la temperatura ambiente para regular su calor corporal. Un mundo lo suficientemente cálido para sostener a una criatura así de gigantesca es un mundo muy diferente al nuestro. La existencia de Titanoboa es un testimonio del inmenso potencial de las serpientes para evolucionar y dominar sus ecosistemas. Pero no solo el tamaño fue la dirección de la evolución. Otras ramas del árbol genealógico de las serpientes se especializaron de manera diferente. Las serpientes marinas, por ejemplo, evolucionaron a partir de ancestros terrestres para conquistar el océano. Sus colas se aplanaron para actuar como aletas. Sus pulmones se alargaron para poder retener más aire y sus fosas nasales se movieron a la parte superior de la cabeza para respirar más fácilmente en la superficie. Las serpientes voladoras, que no vuelan realmente sino que se deslizan de árbol en árbol, desarrollaron la capacidad de aplanar su cuerpo para atrapar el aire y planear a través de las copas de los árboles. Y las serpientes excavadoras, como las culebras de la familia Typhlopidae, se adaptaron para vivir bajo tierra, con cuerpos cilíndricos, escamas lisas y cabezas y colas redondeadas. En un mundo que se recuperaba de un cataclismo, las serpientes no solo conquistaron nuevos hábitats, sino que también refinaron sus sentidos, desarrollando habilidades sensoriales que les permitieron dominar a sus presas y evadir a sus depredadores. A diferencia de muchos otros animales que dependen de la vista y el oído, las serpientes han evolucionado una serie de sentidos únicos que las hacen depredadores increíblemente eficientes. Una de las adaptaciones más fascinantes es la lengua bífida o de 2 puntas. Aunque a menudo se asocia con el mal o el peligro, su función real es sorprendentemente sofisticada. La lengua de la serpiente no es para saborear, sino para oler el mundo que la rodea. Las 2 puntas le permiten a la serpiente detectar la dirección de un rastro químico. Imagina que una serpiente saca su lengua y detecta moléculas de olor. Si la punta derecha detecta más moléculas que la izquierda, la serpiente sabe que la fuente del olor, su presa, está a su derecha. Este olfato estéreo es un sistema de seguimiento increíblemente preciso, crucial para cazar en la oscuridad o en un entorno complejo. La información química de la lengua es transferida a un órgano especializado en el techo de la boca, conocido como el órgano de Jacobson u órgano vomeronasal. Es en este órgano donde la serpiente interpreta los olores, creando un mapa olfativo de su entorno. Otra adaptación sensorial crucial, especialmente para las serpientes venenosas, es la evolución de los pozos faciales.
Estos órganos, presentes en las víboras de foso como las serpientes de cascabel, las mocasines de agua y las víboras de lanza, son en realidad un sexto sentido. Los pozos faciales son pequeñas hendiduras en la cara de la serpiente, situadas entre el ojo y la fosa nasal. Funcionan como termorreceptores, detectando el calor infrarrojo emitido por animales de sangre caliente. Esto significa que una víbora de foso puede ver el calor de un ratón en la oscuridad total. Esta capacidad de termolocalización es tan precisa que las serpientes pueden determinar el tamaño y la distancia de la presa, lo que les permite realizar un ataque con una precisión milimétrica. La evolución de este sentido les dio a las serpientes una ventaja inigualable en la caza nocturna, permitiéndoles emboscar a roedores y otros mamíferos con total eficacia. Además de su sentido del olfato y la termorrecepción, las serpientes también han desarrollado adaptaciones auditivas únicas. A diferencia de los mamíferos, las serpientes no tienen tímpanos ni orejas externas. En su lugar, detectan las vibraciones del suelo y el aire a través de sus huesos de la mandíbula. El hueso de la mandíbula, cuando está en contacto con el suelo, transmite las vibraciones al hueso cuadrado, que a su vez las transmite al oído interno. Esto les permite sentir las pisadas de una presa que se acerca o las vibraciones de un temblor de tierra. Si bien su audición aérea es limitada, su capacidad para sentir las vibraciones es excepcional. Es una adaptación perfecta para un animal que se arrastra por el suelo. La conjunción de todos estos sentidos, el olfato químico estéreo, la visión termal y la detección de vibraciones, hace de las serpientes unos depredadores formidablemente equipados para cualquier entorno. Estas adaptaciones sensoriales, junto con su anatomía flexible, permitieron a las serpientes explotar una variedad de nichos ecológicos, lo que condujo a una increíble diversificación de especies. Desde las serpientes que cazan en los árboles hasta las que nadan en el océano, cada especie es una obra maestra de la evolución, adaptada para sobrevivir y prosperar en su entorno particular. Pero, ¿qué llevó a estas increíbles adaptaciones a tomar forma? La respuesta, como a menudo ocurre en la evolución, es una combinación de presión de depredación, competencia por los recursos y cambios ambientales a gran escala. La historia evolutiva de las serpientes es un recordatorio de que la pérdida de una característica como las patas puede abrir el camino para una explosión de nuevas y asombrosas adaptaciones. La serpiente, un animal que a primera vista parece simple, es en realidad un compendio de millones de años de ingeniería evolutiva. Las serpientes no solo evolucionaron para ser mejores cazadoras, sino también para ser mejores sobrevivientes. El color, el patrón y el comportamiento se convirtieron en herramientas de su arsenal evolutivo, permitiéndoles confundirse con su entorno, advertir a los depredadores o incluso imitar a otras especies más peligrosas. La evolución del camuflaje es una de las adaptaciones más impresionantes. Desde las pitones de la selva con sus patrones de manchas que se mezclan con la luz que se filtra a través de las copas de los árboles, hasta las serpientes de cascabel con sus motas que las hacen casi invisibles en el suelo arenoso del desierto. El camuflaje es una estrategia de supervivencia fundamental. Permite a las serpientes emboscar a sus presas sin ser detectadas y al mismo tiempo las protege de depredadores como las aves rapaces y los mamíferos carnívoros. El camuflaje es un ejemplo perfecto de cómo la selección natural esculpe a una especie para que encaje perfectamente en su nicho ecológico. Pero no todas las serpientes quieren pasar desapercibidas. Algunas han evolucionado para hacer exactamente lo contrario: advertir a los demás de su peligrosidad. Este fenómeno, conocido como aposematismo, es especialmente común en las serpientes venenosas. Los colores brillantes y contrastantes, como el rojo, el negro y el amarillo, son una señal de advertencia universal en la naturaleza, una forma de decir a los depredadores: no me comas, soy venenosa. La serpiente de coral con sus anillos de colores vibrantes es un ejemplo clásico. Su patrón es tan reconocible que ha llevado a otra fascinante adaptación: el mimetismo. Algunas especies de serpientes no venenosas, como la serpiente rey escarlata, han evolucionado para imitar los patrones de color de las serpientes de coral. Al hacerlo, se benefician de la reputación peligrosa de sus primos venenosos, disuadiendo a los depredadores sin tener que invertir la energía en producir veneno. Este es un ejemplo de mimetismo batesiano, donde una especie inofensiva imita a una peligrosa. La evolución también ha moldeado el comportamiento de las serpientes de maneras extraordinarias. La capacidad de algunas serpientes de enrollar su cuerpo para parecer más grandes y amenazantes, o la de las cobras para levantar su cuello y desplegar su capucha, son comportamientos defensivos que han evolucionado para disuadir a los depredadores. La serpiente de cascabel, por supuesto, tiene su famoso cascabel. El sonido que produce es una advertencia sonora,
una señal clara de que el depredador se ha acercado demasiado. Este comportamiento ha evolucionado para evitar una confrontación, ya que una pelea con un animal más grande podría resultar en una lesión para la serpiente, incluso si logra envenenar a su atacante. La selección natural favorece la prevención del conflicto sobre la confrontación directa. Estas estrategias de color, patrón y comportamiento no son solo trucos, son el resultado de una carrera armamentista evolutiva que ha durado millones de años. Cada color y cada comportamiento tiene un propósito, una función que ha sido refinada por la presión de la depredación y la necesidad de sobrevivir. Las serpientes, con su inmensa diversidad de especies, son un libro abierto de lecciones sobre la evolución, cada página contando una historia única de cómo una criatura ha logrado prosperar en un mundo lleno de peligros. Desde el camuflaje que las convierte en fantasmas del bosque hasta los colores que anuncian su letalidad, las serpientes han demostrado una y otra vez su increíble capacidad para adaptarse. Con la llegada de la era de los mamíferos, el Cenozoico, las serpientes continuaron evolucionando, perfeccionando sus habilidades de depredación y adaptándose a los nuevos y diversos ecosistemas. Pero no fue solo la evolución de las serpientes lo que cambió el paisaje, sino también la coevolución con sus presas y sus depredadores. Este es un juego de ajedrez evolutivo que ha durado millones de años, donde cada movimiento de una especie es respondido por un contramovimiento de otra. La relación entre las serpientes y los roedores, por ejemplo, es un clásico ejemplo de esta coevolución. A medida que las serpientes se volvieron más rápidas y eficientes en la caza de roedores, los roedores desarrollaron una mayor vigilancia, una mejor audición y la capacidad de reproducirse a un ritmo asombroso, compensando así las pérdidas por depredación. Este ciclo de acción y reacción impulsa la innovación evolutiva en ambas especies. La evolución de las serpientes también tuvo un impacto significativo en la evolución de otros animales. La presencia de serpientes venenosas, por ejemplo, ha llevado a la evolución de la resistencia al veneno en algunas especies de presas, como ciertas ardillas y zarigüeyas que han desarrollado proteínas en su sangre que neutralizan las toxinas de la serpiente. Algunos depredadores de serpientes, como las águilas y los tejones de miel, han evolucionado para ser inmunes o para tener una alta tolerancia al veneno, lo que les permite cazar serpientes peligrosas. Esta carrera armamentista biológica es una fuerza impulsora de la diversificación. La historia de la evolución de las serpientes está intrínsecamente ligada a las historias de los animales con los que coexisten, tanto como presa como depredador. Hoy en día, el legado de esta larga evolución se puede ver en la increíble diversidad de serpientes que pueblan el planeta. Hay más de 3.900 especies de serpientes conocidas, que van desde la pequeña y excavadora serpiente hilo de Barbados de 10 centímetros de largo hasta la anaconda verde de 7 metros. Viven en casi todos los hábitats imaginables, desde los desiertos más secos hasta los océanos más profundos, y desde las altas montañas hasta las selvas tropicales más densas. La serpiente es un testimonio vivo de la resiliencia y la capacidad de adaptación de la vida. A pesar de los mitos y los miedos que la rodean, la serpiente es una de las criaturas más exitosas del planeta, un depredador perfectamente diseñado por millones de años de selección natural. A pesar de su éxito, las serpientes enfrentan hoy en día nuevas amenazas, muchas de ellas creadas por los humanos. La destrucción de su hábitat, la persecución directa y el cambio climático son desafíos que ponen en peligro a muchas especies. Es irónico que una criatura que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios ahora enfrente una amenaza existencial de otra especie. Entender la evolución de las serpientes no es solo un ejercicio académico, es crucial para su conservación. Comprender cómo se adaptaron a su entorno en el pasado nos puede dar pistas sobre cómo podemos protegerlas en el futuro. Llegamos al final de este increíble viaje. Desde los pequeños lagartos prehistóricos que gateaban por los bosques hasta los depredadores sin extremidades que dominan los ecosistemas actuales, la evolución de las serpientes es una de las historias más fascinantes de la naturaleza. Es una lección sobre cómo la pérdida de una característica puede abrir la puerta a un mundo de nuevas posibilidades. Es un recordatorio de que la simplicidad aparente a menudo es el resultado de millones de años de perfeccionamiento. La serpiente, con su cuerpo flexible, su mandíbula elástica y sus sentidos extraordinarios, no es una criatura primitiva. Es una obra maestra de la ingeniería biológica. La próxima vez que te encuentres con una serpiente, ya sea en un documental o, con suerte, desde una distancia segura, tómate un momento para apreciar lo que estás viendo. No es solo un reptil que se arrastra por el suelo. Es el resultado de un linaje de criaturas que sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios. Es un depredador que se hizo más fuerte al volverse más flexible. Es una criatura que ha perfeccionado la caza sin patas, la visión sin ojos externos y el olfato sin una nariz convencional. La serpiente es una de las mayores historias de éxito de la evolución.
Su viaje, desde un lagarto con patas hasta el depredador sin extremidades que conocemos hoy en día, es un testamento de la implacable creatividad de la naturaleza.